Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. Hacemos Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile, programas de derechos humanos en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y todo lo que ha estado viviendo Palestina en los últimos días ha sido realmente intenso, muy fuerte a propósito del anuncio que hizo Israel de anexionarse territorio palestino. Ya han salido muchas voces y me parece tremendamente loable que han salido voces desde el mundo judío, desde el mundo israelí, para decir no estamos de acuerdo con esta anexión. Una de esas voces, si la saludamos aquí en Palestina por siempre, es la de Andrés Kogan Valderrama. Él es sociólogo y además director del Observatorio Plurinacional de Agua. Ya ha escrito algunas columnas diciendo no a la anexión de Palestina. Gracias por estar aquí en Palestina por siempre, estimado Andrés Kogan. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Siempre uno se confunde, y sería bueno que tú lo aclararas, esto de que uno dice, él es judío, es israelí. ¿Cuál es la vinculación entre estos dos conceptos, el judío y el israelí, Andrés? Bueno, yo puedo hablar en mi caso personal y familiar. Bueno, yo soy sociólogo, soy chileno, soy descendiente de judíos. Mi padre es judío y toda la familia ascendente mía, los papás son judíos de la Rusia, migraron a Chile a comienzos del siglo XX. Perseguidos por el imperio zarista ruso, emigraron a Chile. El tema, mi crítica que yo he hecho en las columnas, tiene que ver más que nada con el Estado de Israel, con este proceso de colonización, esta nacionalización de los judíos. Porque claro, los judíos se identifican como un pueblo histórico, pero otra cosa muy distinta a un Estado moderno, colonial, que ha venido colonizando el territorio palestino por más de 70 años. ¿Y qué te hace tener a ti esta actitud, esta visión crítica de lo que hace hoy Israel con Palestina? Porque lo más simplista sería decir, bueno, tú estás ligado a Israel de una u otra forma, entonces, ya, fantástico, sigue creciendo Israel, mi pueblo, el pueblo de mi familia. Pero ¿qué te hace tener esta actitud como de tomar distancia y decir, tate, aquí hay cosas que no me están haciendo mucho sentido? Bueno, mi crítica al Estado de Israel tiene más que nada una crítica general al colonialismo, una crítica desde los derechos humanos, desde el reconocimiento de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Tiene que ver justamente con cómo el Estado de Israel ha confiscado, ha negado la existencia de otro pueblo, que en este caso sería el palestino, y que el caso del israelí se podría traer incluso a Chile, por el caso, por ejemplo, de la colonización del Estado de Chile a los pueblos indígenas, el pueblo mapuche. O sea, mi crítica va más allá que el Estado de Israel. Es un ejemplo de colonialismo del siglo XX, pero se puede equiparar a otros colonialismos históricos. De hecho, el sionismo como expresión nacionalista deriva evidentemente del colonialismo europeo. Justamente el negar al otro, negar su existencia, animalizarlo, interiorizarlo, justamente tiene que ver con eso, con unas jerarquías de poder y un discurso bastante racista hacia el otro. Ahora el sionismo, ya que tocaste el tema, estimado Andrés Kogan, reitero, sociólogo, un tipo de ascendencia judía, pero que tiene una visión muy crítica respecto a lo que está significando la colonización, la anexión que se habla de Palestina. Estamos dialogando con él aquí en Palestina por siempre. ¿El sionismo es uno solo? ¿No distingue entre sensibilidades políticas? ¿Existen sionistas de izquierda también? Y a muchos nos llama la atención, ¿no es cierto? No, claro, existen, bueno, el sionismo ha tenido corrientes más de izquierda, más conservadoras, pero incluso la corriente más de izquierda, como la más progresista, reproducen este impulso nacionalista. Es un nacionalismo de izquierda. Claro, evidentemente no es lo mismo Netanyahu y estas corrientes más progresistas del sionismo, pero igual hay una aceptación al colonialismo, igual hay un nacionalismo exacerbado, heredero del nacionalismo europeo. Entonces no es muy distinto un sionista de izquierda que de derecha. Ahora, ¿cómo podemos entender en pleno siglo XXI, estimado Andrés, que Israel, entre los argumentos que entrega para sentirse dueño de toda la tierra de Palestina, es que ellos son el pueblo elegido por Dios? Bueno, es una deducción histórica, bíblica, pero claro, hay un uso evidente político de ese término justamente para justificar el colonialismo del pueblo palestino. O sea, se usa ideológicamente eso, lo cual me parece un absurdo en este tiempo usar este argumento para colonizar un territorio y colonizar y confiscar y expulsar a miles y millones de descendientes que han sido objeto justamente de esa colonización desde 1948 hacia adelante. Ahora tú conversas de estos temas en círculos tuyos, no sé si círculos cercanos, pero por lo menos círculos que uno pueda debatir de personas judías, israelíes. Por ejemplo, yo participo y he enviado también mis columnas a una iniciativa que se llama Los Otros Judíos. A ver si la conoces, que son judíos evidentemente de todo el mundo, y justamente hacen una crítica, un cuestionamiento al Estado de Israel.
bueno, y judíos en el mundo que han criticado la tierra de Israel. Hoy en día, no sé, uno piensa en Ilan Pappé, por ejemplo, que es un historiador israelí muy crítico del sionismo y del Estado de Israel. Existe Mark Eriks, por ejemplo, que plantea una idea de teología de la liberación judía, justamente una crítica al Estado de Israel. Está Santiago Slabowski, que plantea una idea de un judaísmo decolonial. O sea, existen corrientes dentro del judaísmo críticas del sionismo. Exacto. Entonces, el judaísmo trasciende el sionismo. El sionismo es de un momento histórico puntual, el fin del siglo XIX, pero la historia del judaísmo es mucho más rica, mucho más diversa y mucho más crítica que lo que piensa el sionismo. Leyendo una de tus columnas donde tú hablabas del tema palestino, vinculándolo con el tema de nuestro pueblo originario aquí en Chile, ¿cuáles serían las similitudes y las diferencias que habría entre el tema palestino y los pueblos originarios? Bueno, las similitudes son bastante cercanas. Son dos estados, en este caso el Estado de Chile y el Estado de Israel, son dos estados que han impuesto un dominio nacionalista y la idea de que la tierra es del Estado, pero negando justamente a la población preexistente que existió ahí. En el caso de Israel, la Palestina, y en el caso de Chile, la Mapuche y otros pueblos originarios. Ha puesto un Estado monocultural, uninacional, totalmente demoledor y totalmente justamente nefasto justamente para la diversidad, para la plurinacionalidad justamente. Y bueno, hay diferencias porque en el caso por ejemplo del Estado de Israel hay un intento de que los judíos, que en el caso del final del siglo XIX eran minoría en Palestina, retornen a Israel después de miles de años. Es bastante curioso el caso israelí, evidentemente, porque busca esta ley del retorno, que mi columna busca cuestionar esta idea del retorno, porque un retorno fue de miles de años, pero negando la existencia de los palestinos. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo explicas tú, Andrés, esto que tantas veces se ha dicho, el pueblo judío con lo terrible, con la barbarie que tuvo que sufrir en carne propia en la Segunda Guerra Mundial? Es un tema tan recurrente, yo sé, con todo el dolor, todo el sufrimiento que hoy día lo replique con los palestinos y las palestinas, desde el punto de vista humano, dejando cualquier tipo de tendencia o sensibilidad política, a mí por lo menos de verdad me cuesta entenderlo. Bueno, mira, me cuesta entender que justamente yo empatizo justamente con el pueblo palestino, justamente a partir del mismo holocausto judío, evidentemente, del genocidio de la Alemania nazi, justamente. Es poco entendible desde un punto de vista de derechos humanos, para decirlo siendo bastante sincero. Me cuesta entender lo de los derechos humanos, y me cuesta entender que se justifique usted con el Estado de Israel, que se sostenía para traer justamente el genocidio y el colonialismo. Pero yo creo, por ejemplo, que el Estado de Israel nació justamente como consecuencia del nazismo, y el sionismo justamente usó este genocidio para justificar el Estado de Israel. Si uno piensa antes del holocausto, la gran mayoría de los judíos del mundo no estaban con el sionismo, ni siquiera conocían el sionismo. Decían judíos, pero no sionistas. Entonces justamente el holocausto permitió este temor justamente a la desaparición del judío, de la extinción, de mala forma, y se construyó un Estado que tenía replicar las mismas prácticas del Estado nazi y de otros Estados modernos en el mundo, evidentemente, colonialistas y exterminio, evidentemente. Bueno, todo demás, estimado Andrés Kogan, aquí en Palestina por siempre, reitero, programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, un tipo como Andrés de ascendencia judía que está en desacuerdo con todos los planes de anexión y de colonización que lleva a cabo Israel en tierra palestina. Por eso nos pareció interesante dialogar con él para ver esa otra mirada aquí en Palestina por siempre. Todo además, iba a decir de sociólogo, él es director del Observatorio Plurinacional de Aguas. Ahí nos metemos con un tema tremendamente sensible en la Palestina ocupada, que es cómo se maneja este recurso tan importante para la vida humana. Claro, pues hay un uso del Estado de Israel, de la empresa israelí, evidentemente, una confiscación del agua, una apropiación del agua en Cisjordania. Y bueno, el observatorio justamente busca visibilizar todos estos robos de agua, apropiación de agua. Y en Israel y en América Latina son bastante extensos, evidentemente. La mercantilización del agua, lo que busca justamente con el observatorio es que el agua sea un derecho humano, un derecho de naturaleza, que sea un bien común, que se comparta, que no se apropie ni por los estados ni tampoco por empresas. Esa es mi idea del observatorio, visibilizar conflictos socioambientales, el pensamiento crítico latinoamericano, pensamiento anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista. Justamente esa es la idea del observatorio. ¿Cómo se mueven ustedes con esto del Observatorio Plurinacional de Aguas? ¿Con qué tipo de comunidades, con qué tipo de instancias trabajan? Aprovecho de preguntarte aquí en Palestina por siempre. Es con distintas comunidades, organizaciones en lucha contra el extractivismo, ya sea el extractivismo petrolero, el extractivismo minero, el extractivismo de los monocultivos, el forestal, justamente visibilizar y ponerme en contacto con organizaciones que
crítica, evidentemente, y que planteen alternativas desde la agroecología, desde la permacultura, desde miradas más post-extractivistas. La idea justamente es cuestionar esta idea del progreso que viene muy colonizado esta nación, con Israel, con Chile, esta idea del desarrollo, por ejemplo, esta idea lineal, justamente bastante capitalista y que está muy vinculado al colonialismo. Ese es el tema. Ya, pero alguien decía por ahí, alguien Andrés decía por ahí, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Danos un ejemplo de cosas concretas que hayan hecho ustedes en este observatorio plurinacional de aguas para que todos entendamos. Por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, participamos en la Cumbre de los Pueblos, por ejemplo, donde participaban organizaciones desde el norte, del sur, de América Latina, y experiencias concretas en todo el mundo, en cuanto, y en América Latina sobre todo, en cuanto a agroecología, por ejemplo, hay mucha experiencia rica, el tema de la sustentabilidad, el tema del agua, el tema del agua, porque es un gran tema, por ejemplo, en Chile, por ejemplo. El agua en Chile es el único país del mundo que tiene el bien común, como el agua privatizado desde el Estado, evidentemente. Entonces, la idea justamente es visibilizar eso, pero no justamente que el agua sea un bien común y que sea gestionado por las mismas comunidades. Eso es lo que queremos como Movimiento por el Agua en el Territorio, como queremos en ciertas organizaciones, es politizar el tema de lo socioambiental. Esa es nuestra idea. A ver, qué bueno lo que dijiste, pues no todo el mundo lo sabe. O sea, tú dices que Chile es el único país del mundo que tiene en manos privadas el recurso agua. Sí, es el primero y es el único del mundo que tiene el bien común, no solo porque la gestión del agua hay muchos países que tienen el agua privatizada, pero Chile tiene el agua como bien común, el agua como fuente, la tiene privatizada en manos privadas, y eso es un escándalo, y habla de Chile completamente neoliberal, mercantilizado, el fundamentalismo económico que está en Chile, que está muy vinculado al colonialismo, y ahí nos vincula justamente con la lucha mapuche, con el tema de las forestales, cómo consumen agua, cómo cultivan pino, eucalipto, el monocultivo. O sea, el colonialismo y el extractivismo está muy vinculado, en Israel también está muy vinculado. El extractivismo del agua, por ejemplo, en Cisjordania y aparte del Estado de Israel, hay una vinculación entre extractivismo y colonialismo. Volviendo nuevamente al tema de Palestina, la ocupación, la anexión, etcétera, estimado Andrés Kogan, aquí en Palestina por siempre, ¿tú le ves alguna salida a esta situación? No solamente el anuncio de la anexión, sino a la situación que vive hace 70 años el pueblo palestino. Digo más que salida de apoyo y el tema justamente de las presiones del Estado de Israel tiene que ir de todo el mundo. Mientras más apoyo, mientras más condenas, mientras más presión, mientras más sanciones hayan, mejor, porque el Estado de Israel es un Estado fuerte que evidentemente hay que... Y bueno, y lo bueno que ha pasado estos días, ha habido muchos comunicados, muchas iniciativas, por ejemplo, yo he firmado estas iniciativas como el Diente Judío. Esta iniciativa impulsada de Proyecto de Ley por Derecho, por ejemplo, impulsada por Dina Rabinovich, bueno, que lleva una filósofa judía argentina, que vive en México, investigadora de la UNAM, y nuestra idea justamente con esta carta, bueno, que aparece en la columna como invitación para que los judíos la puedan firmar en el mundo, lo que busca es justamente renunciar a un privilegio, que en caso sería, en mi caso, tener la ciudadanía israelí. Yo, por ser residente judío, podría tener la ciudadanía israelí. Bueno, renunciar a un privilegio para restituir justamente un derecho que es justamente que los palestinos puedan volver a su territorio de origen. Fíjate que el otro día lo conversábamos con el profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, porque los académicos también se están manifestando, enviando Bernardo Subercasoy, y hablábamos de este tema que Israel se define como la única democracia de Medio Oriente, se define como un país adelantado científicamente y todo, y cosa que es cierto en ese aspecto, ¿no es cierto? En ese aspecto específico, sí. Absolutamente. Pero definirse como la única democracia de Medio Oriente, una democracia que trata así a los habitantes de un pueblo que está ocupando, los trata como tan poca cosa, a mí me cuesta entender que eso se pueda definir como una democracia avanzada. Sí, no, es que democracia y colonialismo no van de la mano, son cosas totalmente opuestas. Uno puede hablar de democracia siendo colonialista, ¿no? Es como hablar de democracia y hablar justamente de racismo, Claro, y tener en tu tener un territorio que tú dominas por las razones que seas, ahí tener a ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, digamos. Cuesta sí, no, hay una negación completa al pueblo palestino de parte del Estado de Israel, porque es un discurso muy nacionalista, incluso sectores de izquierda judíos sionistas. Pero no, democracia y colonialismo no son cosas totalmente opuestas. No nos puede hablar que un ejemplo de democracia si no prácticas colonialistas de apropiación de territorio de otro pueblo. Eso es una contradicción. Bueno, yo te quiero agradecer. Es esperanzador poder conversar con una persona que tiene raíces judías, ¿no es cierto?, en un programa como este, Palestina por Siempre, y que con absoluta libertad tú te puedas manifestar a favor de los derechos humanos, ¿no es cierto?, a favor del respeto a la vida,
y entender precisamente en lo más profundo lo que tiene hoy día que vivir el pueblo palestino. De verdad te lo agradezco mucho, Andrés, y yo me imagino que mucha gente va a quedar de repente prendido con esto de que tú eres director del Observatorio Plurinacional de Agua. Si alguien quiere tener más antecedentes de eso, ¿dónde pueden revisar más información? Bueno, la página de zona es www.oplas.org. Perfecto. Un tremendo abrazo. Gracias por este diálogo con Palestina por siempre y por lo franco y lo directo que ha sido Andrés Kogan. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo grande.